Muy bien, la debilidad mental en la era de la inteligencia artificial. Así es. Tema que, pues sí, hemos venido trabajando, doctora, desarrollando y muy ad hoc a los signos de los tiempos. Totalmente, sobre todo porque Miquel Basol se permite llamar la era. Y sabemos que era se le da el nombre a una época porque hay un evento que la modifica radicalmente. Entonces fue la era de la bomba atómica, fue el desarrollo de lo atómico, ajá, y ahora es la era de la inteligencia artificial. Bueno, yo sé que nuestra querida colega Valeria Reyes trae información muy importante, digo muy importante porque tiene que ver cómo la inteligencia artificial favorece los suicidios. En lugar, digamos, de ser una posibilidad de escucha en el psicoanálisis, el deseo de quitarse la vida es algo que se escucha, no es algo que se modifica ni algo que se dirige. Eso es, digamos, la psicología, ¿no? Todas las psiques tratadas por la psiquiatría y la psicología lo que quieren es lograr una modificación en la conducta, ¿sí? En el caso de la psiquiatría, pues tienen el apoyo de los fármacos, ¿me explico? Para modificar la conducta. Pero lo que queda intacto es el deseo inconsciente de por qué cobra sentido para los seres humanos quitarse la vida. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora a través de las investigaciones que hizo nuestra colega Valeria Reyes, ¿sí? La doctora Valeria Reyes, es cómo está favoreciendo la inteligencia artificial que ese anhelo de quitarse la vida, ¿sí? Que no tiene ninguna posibilidad la máquina ni de escuchar, ni de trabajar, ni de nada, ajá, anima cada vez más al suicida a que efectivamente, como lo apoya, sí, suicídate. ¿Por qué? Porque es tu decisión y hay que respetar la decisión de cada persona. No es tan así tan clara la participación de la inteligencia, pero es esa. Sí es en ese ánimo de lo que por el discurso anima en una situación de lenguaje que no tiene forma la inteligencia artificial, ¿sí? Ni de dimensionar cómo trasciende porque no contempla la vida afectiva de los seres humanos. Pues es una máquina. Ajá, ¿sí? Exacto. Todavía no llora. No. Todavía no pide permiso para ir al baño. Pero ¿no? Lo grave, doctor, es que ya no son pocos casos, ya son muchos casos que hay de esta forma de la inteligencia artificial de alentar los suicidios, porque hay reportes ya, ¿no? Que eso fue lo que yo estuve investigando, y ocurre, este es un caso que reportó la Gaceta de la UNAM en toda esta investigación que hicieron y que le pidieron a los profesores de la Facultad de Psicología que dieran una opinión al respecto de lo que es tratar la vida afectiva con un terapeuta de la inteligencia artificial, supuesto, porque no es un terapeuta, es un asistente. Entonces, es un caso de una mujer joven, muy joven, pues que hasta cierto punto se veía bien, era deportista y una serie de cosas, y la madre, después de que ella se suicida, encuentra los chats de ella con el supuesto terapeuta de la inteligencia artificial, en donde ella hablaba con la asistente diciéndole que tenía ideas suicidas y que le preocupaba porque cada vez eran más frecuentes. Entonces, lo que le contestaba la inteligencia artificial era que el que ella tuviera ideas suicidas no impedía que ella pudiera curarse, y que le daba ese tipo de respuestas y bueno, finalmente ella se suicida. Esa respuesta de la inteligencia artificial, ¿sí? No resolvió nada, sino que ella pues pasa al acto. Entonces, revisando la madre lo que ella hablaba con la inteligencia artificial, lo que se da cuenta es, ¿sí?, todo lo que pudo decirle con cómo la inteligencia artificial la animaba,
y ella hablaba ya directamente de su intención de suicidarse hasta que lo lleva a cabo. Claro. Y la otra situación es lo frecuente que está haciendo que personas psicóticas se broten en estas discusiones y conversaciones con la inteligencia artificial. Pues sí, es que es una máquina, por Dios. Sí. Es que es un algoritmo. Y creo que el primer punto delicado es creer que es una conversación, ¿no? Eso, entonces Hablo con la inteligencia. eso tenemos que señalarlo fuertemente, ¿sí? ¿Cómo logra la inteligencia artificial que el ser humano, que es el que la alimenta, ¿sí?, se convenza de que está estableciendo una conversación con una máquina? Porque algo que se obtura Sí. es que la conversación para los psicóticos y para los suicidas es una conversación con un humano, con un otro que la escucha. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos que tocar principalmente ese punto. ¿Cómo es posible que el ser humano se convenza a sí mismo de que a la hora que se comunica, él sí se comunica con la máquina se comunica con él? Yo creo Entonces, que hay que decirlo fuerte y quedito. Sí, adelante. yo creo que ahí entra la búsqueda constante del sujeto por un otro que lo escuche y de introducirse en ese mundo afectivo del otro. Lo que hace la inteligencia artificial es aprender, y si hay algo y es muy eficaz en eso, algo que ya va controlando mejor es la capacidad de recrear el cómo se representa una emoción humana. No es que la sienta para nada, sino simplemente sabe transmitirlo de una manera que que un ser humano puede identificarlo, rasgos de felicidad, de tristeza, de compasión, pero es importante el tener en cuenta que la inteligencia artificial es incapaz de sentir compasión o de tener una moral o una ética. Entonces, eso es algo que siempre está introducido en el discurso con la otra persona. Aquí la cosa es, en un brote psicótico o en una persona que está pensando en suicidarse, ¿cómo es que esa realidad que él tiene presente va a ser también, va a introducirse con la inteligencia artificial al hablar con ella? Porque para él va a estar convencido de que está hablando con otro cuando realmente no hay un otro presente, que es algo que al transmitirlo con cualquier persona hay un toque de una realidad, la realidad del otro. Sobre todo lo que nosotros como psicoanalistas tenemos que analizar y en donde nos tenemos, digamos, que aplicar es por qué la voz, por qué el sonido de la voz del algoritmo, ¿sí?, acoge para el mismo sujeto una no realidad, pero sí de posibilidad de existencia de que un otro está ahí. Ahora bien, tenemos que abordar precisamente la construcción, la creación psíquica del otro. Y ese otro que estuvo tratado por Freud, ¿sí?, no fue nombrado de esa manera, ¿sí? Quien va a hacer una creación radicalmente lejana a Freud, pero inspirada y ya develada por Freud, que la constitución psíquica, cómo se constituye lo psíquico en ese recién nacido que es puro organismo, inicialmente, ¿sí?, porque lo que nace no es posteriormente, sí, pero no es en ese momento un ser humano, pero sí es para la madre y para el padre que lo reciben. Cuando no es recibido, ese organismo, ¿sí?, tiene ya una experiencia que se va a fijar como experiencia sensitiva de que no fue acogido
amorosamente. Lo que aquí tenemos que dilucidar es por qué la voz, la transmisión de la inteligencia artificial permite que en el sujeto que la alimenta y que la creó, ¿sí? Sí haya una experiencia de humanización a la hora que plantea libremente, ¿sí?, su problema, su tristeza, su angustia, su miedo. Porque ella dice muy bien, estoy teniendo ideas suicidas. Un analista hubiera tomado inmediatamente la frase ideas, ¿sí? Porque no son ideas suicidas, son deseos suicidas. Claro. Pero ella interviene muy bien en creer que son ideas. Si son ideas, entonces dense cuenta que no es para ella deseo suicida, ¿sí? Eso es lo que no distingue ella misma en la convención que establece con la máquina. Porque la máquina no puede diferenciar, porque no está programada para diferenciar por lo pronto. Bueno, pero ya en el futuro podrá llegar a... No es así siempre, pero en el futuro podrá, pero en el futuro llegará, pero en el futuro estaremos, sí. Y esto tiene que ver con la idea, la apariencia de que hay una aprehensión de la realidad a partir de lo que la inteligencia artificial da. Pero eso es yo porque es psíquico, querida. Lo que hay que subrayar nosotros ahorita en el programa fuertemente es que la autosugestión existe y que esa es una capacidad humana. Es como cuando en el desierto hay alucinaciones, ¿sí?, de que ya llegué al oasis donde hay agua. ¿Por qué? Porque el deseo empuja a la creación de la alucinación. Entonces, tenemos un compromiso de tratar todos estos aspectos de que están en lo psíquico del ser humano, no en la máquina. Aquí no quiero salvaguardar a la máquina, pero sí quiero decir que no podemos sancionar a la máquina porque la máquina no la podemos llevar a un juicio. Claro. Sino que es la creación y el resultado de, dígale usted mejor, del algoritmo. Del algoritmo, sí, de los nuevos algoritmos. De hecho, el último es llamado Transformer, porque tiene la capacidad de modificarse a sí mismo, no aprender de sí mismo, pero sí a partir del contenido de información que está. Y que hacia dónde va es a lo que estaba comentando Giselle, que va a lograrse que el tono de la voz y las inflexiones puedan ser interpretadas, pero siempre va a ser a partir de la información. Pero como justamente no toca lo humano, a lo que yo quería ir un caso de una paciente que me habla de primera vez y me dice, bueno, yo he buscado mucha información. Yo sé que la pareja con la que estuve era un sujeto narcisista porque era tal y cual y cual y cual. Y le dije, fulana, este sujeto no era narcisista, era un criminal. ¿Usted estuvo con un criminal? Pero ella funcionaba en lo que le convenía. Claro. Entonces, hagamos una aclaración. Exacto. El que tiene un deseo de suicidarse no necesita de ninguna máquina que lo empuje. Claro. Entonces, hagamos una aclaración. ¿A dónde tenemos que ir a reclamar, ¿sí?, el peligro de cómo está programada y cómo está funcionando y cómo esperan que siga funcionando la inteligencia artificial con todos estos riesgos? Entonces, en lo que nosotros tenemos que estar enfocados es en declarar que el único responsable de su suicidio es el mismo sujeto que, teniendo primero ideas, finalmente tiene un deseo, se le devela un deseo, porque ella dice, cada vez son más intensas. O sea, vean la belleza del lenguaje. Ella ya detectó
notaba que sus ideas ya no eran como en un principio, sino que la estaban embargando cada vez más. Ahí tenemos que entrar en algo sumamente difícil, que nombró muy bien Freud, que es el más allá del principio de placer. Bueno, yo dejaría el programa en este punto.